Ustedes saben que la diabetes mellitus tipo 2 es un grupo de padecimientos que se caracteriza por alteraciones en el metabolismo intermediario. Como uno de los principales defectos metabólicos existentes en la diabetes tipo 2, tenemos la presencia de la resistencia periférica a la acción de la insulina, por un lado en el músculo esquelético y en el tejido adiposo, y por otro lado, en forma también muy importante, en el propio hígado. Hay una resistencia hepática que explica varias de las alteraciones que se dan en la propia diabetes. En el caso de la resistencia periférica a la insulina en músculo y tejido adiposo, tenemos que hay un incremento de la lipólisis, una disminución en la depuración de triglicéridos, lo cual contribuye a la hipertrigliceridemia que frecuentemente se presenta en estos pacientes, una disminución en la captación de la glucosa, pero por otro lado también una menor utilización de la misma. Ahora, en el músculo esquelético, músculo estriado, tenemos una disminución en la propia depuración de triglicéridos similar que la que se da en el tejido adiposo, disminución en la captación y también en la utilización de la propia glucosa. Y había ya mencionado anteriormente el hígado, que es uno de los principales órganos blancos de resistencia a la insulina, donde se dan las siguientes alteraciones. Por un lado, un incremento en la producción de lipoproteínas de muy baja densidad, un aumento en la producción y liberación hepática de glucosa, que contribuye en forma muy importante a la hiperglucemia del paciente diabético, un descenso en la captación de la glucosa y en su utilización de la forma que se da también en el tejido adiposo y en el músculo estriado. Pero también tenemos una deficiencia relativa de insulina, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad, en la cual ya el páncreas tiene una escasa reserva pancreática y la secreción de insulina entonces es insuficiente. Por un lado, para que se pueda utilizar la glucosa, pero por otro lado también es insuficiente para vencer a la propia resistencia a la insulina, que está como una característica común en aproximadamente el 80 hasta el 94%, dependerá de la serie, de los pacientes diabéticos tipo 2 en una etapa inicial. En esta diapositiva quiero comentar que por un lado tenemos la historia natural de la enfermedad, en la cual la propia disfunción de la célula beta nos va llevando a progresivas elevaciones de las cifras de glucosa, tanto en ayuno como postprandial. Y por otro lado tenemos el papel de la propia resistencia a la insulina. Años antes de que se dé el diagnóstico de diabetes mellitus se ha ido incrementando, y una vez que se establece el diagnóstico de la enfermedad permanece prácticamente estática al mismo nivel, pero por otro lado tenemos un deterioro en el funcionamiento de la célula beta pancreática con menor secreción de insulina, que tiene que vencer la misma resistencia alta a la insulina que ya habíamos comentado, y esto nos lleva a que progresivamente las cifras de glucosa, tanto en ayuno como en el postprandio, sean cada vez mayores. Cuando establecemos el diagnóstico de la enfermedad en ese momento cero, la mayoría de los individuos han perdido la mitad de la funcionalidad de la célula beta pancreática. Ustedes saben, es un dato que se obtuvo en forma muy importante del estudio de LUCA-PDS, este estudio tan amplio que se realizó en el Reino Unido y que ha aportado a lo largo de los años, después de su primera publicación, una serie de datos importantes en relación a la enfermedad. Y desgraciadamente la diabetes mellitus no es una enfermedad estática, es una enfermedad progresiva que paulatinamente nos va llevando a un deterioro de la funcionalidad de la célula beta pancreática, de tal forma que conforme van avanzando los años, la reserva pancreática cada vez es menor. ¿Y esto clínicamente cómo lo vemos nosotros? Bueno, lo vemos en el aspecto de que una vez que diagnosticamos a un paciente diabético, le indicamos, por supuesto, las medidas no farmacológicas, quizá utilicemos alguna medida farmacológica y resulta que lo podemos compensar adecuadamente durante algún tiempo. Pero después vemos que a pesar de que el paciente nos dice que lleva un adecuado plan de alimentación y por otro lado está realizando quizá la actividad física que le hemos prescrito y toma
regularmente sus medicamentos que le hayamos indicado, resulta que las cifras de glucosa se elevan. Esto nos está traduciendo entonces que cada vez funciona menos ese páncreas. Y esto es parte de la historia natural de la propia enfermedad. Ahora vamos a entrar ya propiamente al tema que nos compete, es esta primera parte de antidiabéticos orales, y tenemos una gran cantidad de medicamentos para obtener un mejor control de la diabetes. Dentro de los medicamentos orales tenemos los inhibidores de alfa-glucosidasas, que en México el más utilizado sin duda es acarbosa, tenemos también almiglitol, alavoglibosa, tenemos las glitazonas, que a pesar de sus bemoles son excelentes sensibilizadores a la acción de la insulina, tanto la rosiglitazona como la pioglitazona. Contamos también con las biguanidas y propiamente de las biguanidas a la metformina, que sin duda es un excelente fármaco que también tiene función sensibilizadora a la acción de la insulina. Contamos con secretagogos de la insulina de dos tipos, los de acción corta, como son las meglitinidas o glinidas, también se les denomina así, y aquí contamos con la repaglinida y la nateglinida, y secretagogos de acción prolongada, como son las sulfonilureas, que siguen siendo una base muy importante en el tratamiento de los pacientes diabéticos, y sabemos que tenemos sulfonilureas de distintas generaciones. Podemos mencionar la cloropropamida, la glimepirida, la glibenclamida, que sin duda es la más utilizada todavía, glipizida, glicazida, y tenemos otros grupos de fármacos de más reciente ingreso al mercado farmacéutico, como pueden ser las incretinas, tanto las incretinas orales, que es de las que vamos a hablar en parte de esta presentación, estos inhibidores de la DPP4, y aquí contamos con sitagliptina, vildagliptina, alogliptina y sapsagliptina. Y por otro lado tendríamos otros fármacos que están en desarrollo que vamos a mencionar en la segunda parte de esta presentación, como serían los inhibidores selectivos de la reabsorción renal de la glucosa y también el efecto que puede tener la dehidroepiandrosterona o sus derivados. Y bueno, dentro de la terapéutica de la propia diabetes contamos con opciones inyectables, como son las insulinas de distinto tipo, de distinta duración, análogos de GLP-1 que podemos mencionar al exenatide y al liraglutide, que son los que tenemos en nuestro país, pero estas dos opciones, las inyectables, tanto insulinas como análogos de GLP-1, no los vamos a mencionar porque hay un tema específico para ello. Bien, continuando con nuestro tema y ya propiamente hablando de los antihiperglucémicos orales más que hipoglucemiantes, porque no todos son hipoglucemiantes, vamos a mencionar por un lado el sitio de acción, por otro el mecanismo, cómo actúan y cuáles son estos agentes. En el caso de las sulfonilureas y las meglitinidas o glinidas, estos secretagogos de insulina de distintos tiempos de duración, su mecanismo de acción principal es incrementar la secreción de la insulina y esto va a ser a nivel del páncreas. En relación a las biguanidas y las glitazonas o tiazolidinedionas, estos sensibilizadores a la acción de la insulina, ambos disminuyen en forma importante la liberación hepática de glucosa, pero principalmente lo hacen de esta manera las biguanidas, propiamente la metformina. Las glitazonas tienen este mecanismo, pero además comparten otros, como el facilitar la maduración de un preadipocito a un adipocito maduro que ya es metabólicamente estable, además de ser sensibilizador a la propia acción de la insulina y el papel que tiene en la liberación hepática de glucosa, disminuyendo la misma. Otro grupo de medicamentos son los inhibidores de alfa-glucosidasas. Estos inhibidores de alfa-glucosidasas son primordialmente importantes si lo que queremos controlar es la hiperglucemia postprandial, toda vez que retrasan la absorción intestinal de carbohidratos. Y entonces actúan
en la luz del intestino. Y nuevamente, hablando de tiazolidinedionas y biguanidas, pues otro de los mecanismos de acción es el incrementar la sensibilidad periférica a la insulina, propiamente en todos los tejidos de nuestro organismo, pero primordialmente en esos tres órganos blancos que ya había comentado: el músculo esquelético, músculo estriado, el tejido adiposo y el hígado. Vamos a comenzar con uno de los grupos y es el precursor en el tratamiento de la diabetes, son las famosas sulfonilureas. Sabemos que su mecanismo de acción es que una vez que se unen a un receptor en la célula beta, van a facilitar, van a estimular la liberación por exocitosis de la insulina de la propia célula beta hacia la circulación, ¿sí? Una vez que se da esta situación, esa mayor cantidad de insulina que ha sido secretada va a ejercer un potente efecto en la liberación hepática de glucosa, de tal forma que este es uno de los mecanismos por los cuales se da el efecto de reducción de las cifras de glucosa, al inhibir en forma marcada la liberación hepática de glucosa. Ahora, ustedes saben que ante determinadas cifras de glucosa, a mayor cantidad de cifras de glucosa, se da una mayor toxicidad. La glucosa se va a pegar en las paredes de las distintas células y estas células se hacen, por un lado, insensibles o menos sensibles a la acción de la insulina, y esto es lo que se denomina glucotoxicidad. Bueno, si nosotros tenemos ya un descenso en las cifras de glucosa en sangre, ese estado de glucotoxicidad se ve disminuido y entonces la resistencia a la insulina que tienen esas células que estaban cubiertas por la glucosa se ve disminuida y entonces hay una mejoría de la propia resistencia a la insulina con un incremento de la sensibilidad a la misma. Un aspecto importante de las sulfonilureas y que debemos de tomar muy en cuenta es que todas las sulfonilureas, independientemente de qué generación sean, nos van a llevar a un incremento de peso. De tal forma que si nosotros tenemos un paciente diabético obeso, no son una buena opción para ellos, aunque muchas veces es lo que más utilizamos, porque puede ocurrir que sea lo único que se tenga en la institución donde estemos, pero sí debemos de tomar muy en cuenta esa situación de posible incremento de peso. Ahora, las sulfonilureas tienen un efecto potente sobre las cifras de glucosa. En promedio cabe esperar una disminución de 50 a 70 miligramos por decilitro de las glucosas en ayuno. De tal forma que si nosotros tenemos un paciente que ande en 180 miligramos de glucosa en ayuno y tenemos un descenso que alcance los 70 miligramos por decilitro, llevaríamos a ese paciente a cifras alrededor de 110, que serían bastante buenas, aunque debemos de insistir en llevarlo lo más cerca de 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Hay que recordar también que las sulfonilureas condicionan una disminución que además es importante en los niveles de la hemoglobina glicada basales, con descensos que van de 0.8 hasta el 1.7%. Ahora, las sulfonilureas se clasifican en tres generaciones. De primera generación tenemos tolbutamida, clorpropamida, tolasamida, acetohexamida, que prácticamente ya tienden a estar en desuso. Tenemos las de segunda generación, como la gliburida o glibenclamida en nuestro país, glipizida y glicazida, que son de las de mayor utilización, sobre todo y sin duda alguna la glibenclamida. Y tenemos una de tercera generación que es la glimepirida. Esta glimepirida tiene una vida media más larga y también tiene la ventaja de ejercer efectos extrapancreáticos y disminuye un tanto más que las otras sulfonilureas la resistencia a la insulina. ¿Qué indicaciones tenemos para las sulfonilureas? Bueno, son fármacos excelentemente indicados para el paciente diabético tipo 2, preferentemente si es delgado, toda vez que, recordemos, nos pueden llevar a un incremento de peso.
También son una muy buena opción cuando la diabetes mellitus se ha presentado en mayores de 40 años de edad y la evolución de la enfermedad tiene menos de 5 años. ¿Por qué? Porque aquí la reserva pancreática, si bien ha ido disminuyendo paulatinamente, todavía el porcentaje suele ser suficiente para que secreten una mayor cantidad de insulina. Otro grupo de pacientes que perfectamente pueden ser tratados con sulfonilureas son aquellos pacientes que utilizan menos de 30 unidades de insulina al día. Si las necesidades de insulina son menores a 30 unidades diarias, podemos hacer la sustitución con sulfonilureas y seguramente los vamos a tener bien controlados. O bien, aquellos pacientes diabéticos que tienen glucosas no mayores a 200 miligramos por decilitro. Hay que recordar que ya mencionábamos anteriormente que puede condicionar descensos de 50 hasta 70, en algunos casos llega a 80 miligramos por decilitro, de tal forma que si nuestro paciente está alrededor de los 200 y disminuyera a 80, queda en 120. ¿Sí? Si tiene 180 y disminuye 70 u 80, queda en 100 a 110, cifras bastante aceptables de glucosa. Si el paciente tiene cifras de glucosa mayores a 200, no es un buen candidato al uso de sulfonilureas. Ahora, ¿qué contraindicaciones tienen las sulfonilureas? Bueno, una de ellas, y sin duda, es el paciente diabético tipo 1, que sabemos es tributario de tratamiento con insulina. Entonces, aquí no estaría indicado el tratamiento con sulfonilureas por ningún motivo. Otra contraindicación y que debemos de tener muy en mente es la presencia de embarazo. ¿Sí? Son fármacos que atraviesan la barrera placentaria y que pueden condicionar hipoglucemia en el producto con las consecuencias de ello, sobre todo a nivel neurológico, en un sistema nervioso central que se está desarrollando y que pueden quedar bastante mal estos productos derivados de una hipoglucemia que hayan tenido por brindarles este grupo de medicamentos. Las sulfonilureas tampoco están recomendadas cuando el paciente va a ser sometido a alguna cirugía mayor. Generalmente las descompensaciones suelen ser importantes, aquí es más conveniente utilizar insulina. Pacientes con infecciones graves generalmente son tributarios de insulina, tienen descontroles importantes de las cifras de glucosa y no los vamos a poder controlar con sulfonilureas únicamente. O bien aquellos pacientes que tengan descontrol por comorbilidades o que estén recibiendo quizá algunos fármacos como esteroides, diazóxido, que nos elevan en forma importante las cifras de glucosa o que estén sometidos a una gran carga asociada a estrés, toda vez que la liberación de catecolaminas y de cortisol nos van a llevar a un descontrol metabólico severo, entonces aquí no sería una buena opción el tratamiento con sulfonilureas. O bien aquellos pacientes que están predispuestos a presentar hipoglucemia severa o grave, como puede ser el paciente que ya tiene daño renal importante o que tiene una insuficiencia hepática, las sulfonilureas entonces no serían una adecuada opción. En relación a las dosis de los distintos medicamentos, voy a mencionar nada más los más utilizados. Glimepirida, sulfonilurea de tercera generación, la dosis diaria recomendada es de 1 y hasta 8 miligramos. Las presentaciones son, ahora tenemos glimepirida de 1, de 2, de 3 y de 4 miligramos, con lo cual podemos hacer la combinación a lo largo del día, de tal forma que no rebasemos 8 miligramos diariamente. Esa sería entonces nuestro tope. En el caso de la glipizida, la dosis recomendada va de 5 hasta 20 miligramos. La dosis máxima no debe rebasar esos 20 miligramos y la presentación son tabletas de 10 miligramos, de tal forma que podríamos dar una cada 12 horas. Y aquí es importante recordar que es conveniente que las sulfonilureas las demos antes de los alimentos, aproximadamente 30 minutos antes para que se absorban y cuando
el individuo consuma sus alimentos, ya se comience a ejercer este efecto de las sulfonilureas y tengamos menores elevaciones de la glucosa en el postprandio, que puede ser una enorme carga de glucosa para ese individuo. La glibenclamida, la dosis recomendada diaria va de 2.5 hasta 20 miligramos y las tabletas tienen presentaciones de 5 miligramos, hay otras de 10 y ahí podemos ir haciendo esos ajustes. Aquí es conveniente recordar que si nosotros estamos llegando a la dosis máxima de 20 miligramos al día, es conveniente no rebasar esta. Hay algunos estudios en los cuales la dosis se va hasta 30 miligramos, pero se ha visto que aquellos individuos que no responden a 20 miligramos, su respuesta a 30 miligramos va a ser prácticamente nula, ¿sí? Y los eventos adversos asociados al fármaco se pueden incrementar. Entonces, máximo 20 miligramos, si vemos que no hay una respuesta suficiente, habrá que considerar asociar otro fármaco o bien cambiar de opción terapéutica, pero no irnos a los 30 miligramos. Tenemos la glicazida, que la dosis diaria recomendada es de 30 a 60 miligramos. Como dosis máxima es conveniente no rebasar 120 miligramos al día y las tabletas de presentación son de 30 miligramos. Entonces podríamos dar 30 miligramos cada 12 horas. En algunos casos podríamos doblar la dosis a 60 miligramos cada 12 horas. Tienen una vida media un tanto larga, similar a la glibenclamida, que nos permite administraciones cada 12 horas. Ahora, recordando las sulfonilureas de primera generación, tenemos la tolbutamida, que sigue utilizándose ampliamente, es una opción económica, pero la efectividad cada vez es menor, ¿sí? Y sobre todo que tenemos sulfonilureas de mayor potencia y de vida media más larga, ello ha llevado al desuso de la misma. La dosis diaria recomendada es de 1.5 gramos, la dosis máxima sería de 3 gramos al día, 3.000 miligramos al día, y las tabletas vienen de 500 miligramos. Otro fármaco perteneciente a esta primera generación de sulfonilureas es la cloropropamida, que también cada vez se utiliza menos. La dosis diaria recomendada es de 250 miligramos, la dosis máxima sería el doble, 500 miligramos diariamente. El inconveniente que tiene la cloropropamida es la vida media larga. Esta se puede administrar una sola vez al día, pero ocurre que si el paciente hace una hipoglucemia, la hipoglucemia va a ser de larga duración. Entonces, por esto, cada vez se utiliza menos y no se recomienda prácticamente ya esta sulfonilurea. Ahora, las sulfonilureas pueden presentar insuficiente efecto en los pacientes y hablamos de falla secundaria que se asocia a los siguientes factores. Hay factores que son propios del paciente y aquí sin duda uno de los más importantes es la transgresión dietética. Otro es que el individuo continúe con sedentarismo o que esté muy estresado y la actividad física que le hemos prescrito no la esté realizando en forma adecuada, o bien que el paciente esté cursando con enfermedades intercurrentes que contribuyen a descontrolar la enfermedad, la diabetes y su elevación de las cifras de glucosa, ¿sí? Tenemos otros factores que están relacionados propiamente con la enfermedad y uno de ellos sin duda es esa disminución de las células beta pancreáticas funcionales o esa reserva pancreática. Y por otro lado, la persistencia de la resistencia a la insulina que habíamos comentado anteriormente, que si bien se mantiene en el mismo nivel, al tener una menor cantidad de insulina circulando derivada de la disminución de la funcionalidad de la célula beta, es una resistencia insulínica mayor que hay que vencer y entonces se torna todavía más insuficiente. Y tenemos factores relacionados con el tratamiento, como puede ser una dosis inadecuada, quizá no hemos prescrito la debida para ese paciente, una disminución en la sensibilidad al medicamento, y aquí puede influir en parte esa
historia natural de la enfermedad, o bien otros factores, quizá el paciente está ganando peso y eso lo lleva a una menor sensibilidad a la acción de la insulina, una absorción disminuida del medicamento debido a la propia hiperglucemia, o bien al efecto de toxicidad que hace que el medicamento sea menos efectivo, y por otro lado, el combinar el tratamiento mediante sulfonilureas con sustancias diabetógenas que puedan inhibir o antagonizar su efecto. Vamos a pasar a otro grupo de fármacos antidiabéticos orales, como es el denominado de las biguanidas. Ustedes saben que hace muchos años tuvimos al fenformín y que fue retirado del mercado anglosajón por la asociación con acidosis láctica. En el caso de nuestro país, el medicamento sigue vendiéndose, se sigue prescribiendo con buenos resultados y la presencia de acidosis láctica realmente es bastante escasa. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, el fenformín estuvo prohibido durante varias décadas y no fue sino hasta que en Europa se demostró la enorme utilidad que tiene la metformina que en Estados Unidos se volvió a aprobar y la FDA le ha dado un impulso en los últimos años. La metformina es un excelente fármaco, es una buena opción terapéutica que además es económica y tiene una gran cantidad de efectos favorables en el individuo con diabetes o con sus comorbilidades que pueden llevarnos a integrar el diagnóstico de síndrome metabólico. Uno de los mecanismos de acción por los cuales ejercen su efecto las biguanidas es la supresión hepática de glucosa, esa disminución de la liberación hepática de glucosa que se da en forma importante. Pero también mejoran la utilización y la captación de glucosa en el tejido muscular esquelético. Y aquí ya tenemos parte de esa sensibilización a la insulina, ¿sí? Pero por sí mismos tienen un efecto sensibilizador a la acción de la insulina, no en la misma magnitud que las glitazonas, pero sí un efecto que es importante. Por otro lado, tienen un efecto anorexigénico, de tal forma que nos llevan a disminución del apetito y el individuo al consumir menos, entonces puede controlarse metabólicamente más adecuadamente. Por otro lado, disminuye el vaciamiento gástrico y entonces da una sensación de plenitud abdominal por más tiempo, que también contribuye a que el individuo no esté consumiendo alimentos frecuentemente. Y esta disminución en el vaciamiento gástrico nos lleva entonces a una reducción en la absorción intestinal de glucosa. No en la misma magnitud que los inhibidores de alfa-glucosidasas, pero sí nos lleva a una menor absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Las indicaciones de las biguanidas, bueno, ahora son la piedra angular del tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes en 2007 y en su revisión conjunta con la Asociación Europea de Diabetes, la European Association for the Study of Diabetes, acordaron que como primera medida terapéutica al paciente que se está diagnosticando con diabetes es modificación al estilo de vida, incrementando la actividad física, disminuyendo ese sedentarismo que frecuentemente está presente en la mayoría de los individuos y desde el principio brindar tratamiento con dosis bajas de metformina. Entonces sería la terapia inicial de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sobre todo aquellos que tienen un descontrol leve y más aún si tienen sobrepeso, porque derivado de ese enlentecimiento del vaciamiento gástrico y también derivado de ese efecto anorexigénico que condiciona, nos puede llevar a que el individuo pierda peso. Luego entonces los pacientes con sobrepeso u obesidad son buenos candidatos. También es útil en los pacientes que de por sí ya son obesos, pero que además pueden tener dislipidemia o hipertensión arterial y ya estaríamos hablando de entonces de un paciente con síndrome metabólico. Es una excelente opción la metformina.
La metformina la podemos administrar por vía oral en forma aislada o combinada con cualquier otra opción terapéutica. La podemos combinar con sulfonilureas, la podemos combinar con glitazonas, con inhibidores de la DPP4, la podemos combinar con inhibidores de alfa-glucosidasas, pero también con insulinas o análogos de GLP-1. Entonces, con cualquiera de las otras opciones de tratamiento antidiabético podemos combinar la metformina y va a contribuir a un mejor control de estos pacientes. Y otra enorme ventaja que tienen las biguanidas son los efectos adversos que son leves, son bastante más tolerados que los que se condiciona con otros fármacos, y la mayoría de ellos están en la esfera abdominal, ¿sí? Pueden dar náusea, dolor epigástrico, un sabor metálico, pueden condicionar flatulencia, pueden condicionar diarrea. Por ello es conveniente utilizar dosis bajas al inicio durante una semana y después hacer un incremento de la dosis y utilizar esa misma dosis a lo largo de otra semana, y si es necesario hacer otro incremento, que sean estos semanales, para dar tiempo al organismo de que se vaya adaptando y no dar dosis altas al principio que van a llevar a que el fármaco sea escasamente tolerado. Las biguanidas, entonces, básicamente me voy a referir a metformina, aunque comenté que en nuestro país existe fenformina, pero metformina no es superada por fenformina, de tal forma que me voy a referir únicamente a la metformina, y la dosis va desde 500 hasta 2.550 miligramos. 3 tabletas de 850 miligramos, también antes de los alimentos, alrededor de 30 minutos antes de cada alimento, para que cuando el individuo ya consuma sus alimentos, el medicamento ya esté ejerciendo su efecto y las cifras de glucosa no se incrementen en forma importante. Metformina tiene una vida media que va de 2 a 4 horas y nos permite administrarla cada 8 horas o inclusive cada 12 horas, dependerá del paciente, toda vez que la duración del efecto se prolonga hacia las 12 horas. Entonces es una muy buena opción, económica, pero además tiene otros efectos. Mejora favorablemente el perfil lipídico, disminuyendo las cifras de lipoproteínas de baja y de muy baja densidad, incrementando las cifras de lipoproteínas de alta densidad, pero también ejerce un efecto sobre las cifras tensionales y condiciona descensos de aproximadamente 5 milímetros de mercurio en promedio, que pueden llegar hasta 10 en el caso de la tensión arterial sistólica, y de 3 a 5 milímetros de mercurio en el caso de la tensión arterial diastólica, con lo cual aquel diabético que es hipertenso limítrofe estará en muy buenas cifras tensionales. Pero además de ello, tiene efectos también antiagregantes plaquetarios, mejora la fibrinolisis, y si bien ejerce un efecto antiagregante plaquetario no como el que se da con ácido acetilsalicílico, no como el que se da con el clopidogrel o con la ticlopidina, el que nos disminuya el riesgo de eventos trombóticos sin duda es una enorme ventaja de la metformina. Había comentado que los efectos secundarios, la mayoría están dados a nivel del aparato gastrointestinal, y los más comunes son diarrea y náusea, que pueden llegar hasta el 20% de los pacientes. Si nosotros comenzamos con dosis bajas, seguramente va a ser mejor tolerado, ¿sí? Se puede condicionar distensión abdominal, y esto por ese enlentecimiento en el vaciamiento gástrico y la disminución de la absorción de carbohidratos a nivel intestinal puede contribuir a la distensión abdominal. Puede generar anemia macrocítica en un porcentaje menor al 5%. La anorexia es otro de los efectos secundarios que en este caso puede ser aprovechado para que el individuo cada vez coma menos. Y lo que ya había comentado de la acidosis láctica, en el caso de la metformina, suele ser en poco número de individuos, 0.03 casos por 1000 pacientes por año. Entonces, ese estigma por el que fueron marcadas las biguanidas de su asociación con acidosis láctica
realmente en nuestra población es bastante raro. Yo he visto a lo largo de 20 años de tratar pacientes diabéticos 2 casos de acidosis láctica en pacientes tratados con metformina, y platicando con líderes en el tratamiento de la diabetes me dicen que son anecdóticos los casos de acidosis láctica asociada propiamente a metformina, y también muy escasos los que se asocian a fenformina. Contraindicaciones para el uso de las biguanidas. Bueno, una es la insuficiencia renal. La eliminación es a través de esta vía y se recomienda que en pacientes con creatinina de más de 1.5 miligramos por decilitro no se utilicen, aunque tenemos un rango. Podemos utilizarlo hasta en el paciente que tiene 2 miligramos por decilitro de creatinina y sin ningún problema. La presencia de insuficiencia hepática nos debe de llevar a tomar precauciones en nuestros pacientes. Si tenemos una insuficiencia hepática Child C, ahí mejor no exponemos a nuestro paciente por el metabolismo hepático del fármaco. Si algún paciente tiene antecedente de acidosis láctica o de acidosis metabólica o una condición que lo predisponga a acidosis metabólica, mejor no darle metformina. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, también no es un buen candidato a el tratamiento con metformina, con biguanidas, porque esta se puede incrementar y se ha visto que es mayor inclusive que con sulfonilureas o con glitazonas. Pacientes que tengan procesos infecciosos hay que tener cuidado. A mayor severidad del proceso infeccioso, mayor riesgo de que este individuo pueda avanzar hacia una acidosis láctica, de tal forma que si estamos ante la presencia de un proceso infeccioso moderado o severo, mejor no le demos este grupo de medicamentos. Pacientes con más de 80 años de edad en los cuales cabe esperar una disminución del filtrado glomerular, elevaciones de creatinina, ya algún deterioro en la funcionalidad hepática o también insuficiencia cardíaca, mejor no exponerlos. Si no tienen alguna de estas condicionantes, lo podemos indicar, pero con vigilancia estrecha. Y en todos aquellos pacientes que tengan un estado de hipoperfusión tisular, que estén hipotensos o peor aún que estén chocados, pues no indicarlo, porque esto nos facilita el riesgo de que se presente acidosis láctica. ¿Qué pacientes son los mejores candidatos? Sin duda, el diabético obeso. No está recomendado entonces en presencia de insuficiencia renal, en insuficiencia cardíaca, en enfermedad hepática. La dosis de inicio, 500 miligramos al día. Hay pacientes que aún con 500 miligramos al día hacen intolerancia al fármaco, comienzan con diarrea o disminución de la consistencia de las evacuaciones, o bien distensión abdominal. Entonces podríamos bajar la dosis a 250 miligramos una semana, después incrementarla a 500 y así ir haciendo los incrementos progresivamente hasta alcanzar la dosis adecuada de nuestro paciente, que recuerdo, no hay que rebasar de más de 2.550 miligramos al día. Para ajustar la dosis, entonces, es conveniente hacerlo cada vez con intervalos semanales. La podemos utilizar como monoterapia, sobre todo en una etapa inicial, y si vemos que el paciente no está adecuadamente controlado, combinarlo con cualquiera de los otros antidiabéticos orales o inclusive con insulina o análogos de GLP-1. Vamos a pasar a revisar otro grupo de fármacos antidiabéticos que serían las glinidas o estas meglitinidas, secretagogos de la insulina de corta acción. Actúan de forma parecida a las sulfonilureas, pero en otro receptor, y lo que van a hacer es cerrar el canal que es sensible al ATP en la membrana celular de la propia célula beta. Estos medicamentos van a restaurar la primera fase de secreción de insulina, de tal forma que esto les da una indicación muy precisa para ser utilizados en el caso de pacientes que tengan hiperglucemia postprandial. Sin embargo, también nos llevan a una reducción de la glucosa, toda vez que se
limita la liberación hepática de glucosa por un lado, aunque por corto tiempo, y se facilita la liberación de insulina toda vez que son secretagogos de insulina de corta acción, de corta potencia, no como las sulfonilureas, pero son secretagogos de la hormona. Entonces, al restaurar esa primera fase de secreción de insulina, nos disminuyen los picos postprandiales y son una buena indicación para estos casos. Tiene una menor frecuencia de hipoglucemias que las sulfonilureas y esto es explicable por un lado porque tienen menor potencia, por otro lado porque tiene una menor duración del efecto y porque como secretagogos son más débiles que las sulfonilureas. Luego entonces la hipoglucemia es menos frecuente y eso nos da una ventaja en pacientes que sean muy susceptibles a sulfonilureas. Y otra ventaja es que lo podemos utilizar en pacientes con insuficiencia renal moderada o inclusive avanzada a dosis bajas y considerando que la vida media que tienen es corta y que la duración del efecto también es corta, no pasa más allá de 4 horas, si se lo damos a un paciente con daño renal y en el caso de que hiciera una hipoglucemia, esta será de corta magnitud y de corta duración. Las glinidas, tanto la nateglinida como la repaglinida, van a ser eliminadas primordialmente a través de las heces. Entonces va a ser una eliminación derivada de metabolismo hepático. Luego entonces eso nos permite administrarlo a pacientes con daño renal. Aproximadamente un 8% del fármaco va a ser eliminado en forma inactiva en la orina y eso nos permite nuevamente el utilizarlo en pacientes con deterioro de la función renal. Ya comentaba que la presencia de hipoglucemias son menores, pueden ser un 50% menos, un 30% de menos episodios de hipoglucemia que con sulfonilureas y la otra enorme ventaja es de menor magnitud y de menor duración. Las contraindicaciones para el uso de secretagogos de insulina de acción corta, como serían estas glinidas, sería uno el paciente con cetoacidosis diabética, que no va a secretar insulina o en todo caso secreta muy poco, a pesar de que le demos estos secretagogos no vamos a lograr un gran efecto. Luego entonces el paciente diabético tipo 1 no es un buen candidato, es más está contraindicado. De la misma forma el paciente que tiene cetoacidosis diabética, el paciente que tiene cetoacidosis lo que requiere es insulina y líquidos y en aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad a los fármacos. La dosis recomendada de nateglinida va de 120 miligramos a 360 miligramos al día y tomar estos 360 como dosis máxima. Las tabletas vienen de 60 y de 120 miligramos, con lo cual en el caso de la de 120 miligramos podríamos dar una cada 8 horas. Es importante que la demos preprandial, justo para que en la etapa postprandial ya estén ejerciendo su efecto y entonces ese pico de glucosa en el postprandio no se dé. En el caso de repaglinida, la dosis recomendada va de 0.5 y hasta 6 miligramos al día, ¿sí? En promedio, pero se han utilizado hasta 16 miligramos que han sido bien tolerados en los pacientes. El problema de repaglinida es que tiene una vida media corta y generalmente después de 4 horas después de su administración, los niveles circulantes del fármaco ya son escasos, de tal forma que tendríamos que estar dando el medicamento aproximadamente cada 4 horas. Las recomendaciones es que sean cada 6, pero quedaría un espacio en el cual no hay fármaco circulante y ustedes saben que a mayor número de dosis la adherencia terapéutica se ve disminuida. Luego entonces no es conveniente tratar de controlar a un paciente a lo largo del día con estos medicamentos y recuerdo su principal efecto es en la glucosa postprandial. Las dosis a las cuales están la presentación de las tabletas es de 0.5 miligramos, 1 y 2 miligramos. Vamos a pasar a este otro grupo controvertido de las glitazonas, que son excelentes sensibilizadores a la acción de la insulina, se siguen utilizando, aunque con leyendas de protección. Tanto rosiglitazona como pioglitazona son excelentes fármacos, muy buenos sensibilizadores a la insulina, sin duda los mejores hasta el momento. Tienen
condicionan una mayor sensibilidad a la acción de la insulina que la metformina, nada más que tienen algunos inconvenientes. En el caso de rosiglitazona sabemos que se ha asociado a mayor número de eventos de infarto al miocardio, y en el caso de pioglitazona recientemente se ha reportado una mayor asociación de neoplasias a nivel vesical que debemos de tomar en cuenta y limitar un tanto su uso. Pero como fármacos antidiabéticos son excelentes. Los mecanismos de acción son diversos. Por un lado, activan al receptor del activador del proliferador de los peroxisomas, estos famosos PPARs, y actúan principalmente sobre el PPAR gamma. El PPAR gamma es el que tiene relación con el metabolismo de los carbohidratos. Tienen un mínimo efecto sobre el PPAR alfa, que propiamente tiene acción sobre los lípidos, pero lo principal es su efecto sobre el gamma. Por otro lado, inducen factores de transcripción y de síntesis de proteínas que son los famosos glucotransportadores tipo 4, los que están más activos dentro de la célula y los que se encargan de la mayor cantidad de transportar a la glucosa dentro de la propia célula. Por otro lado, aumentan el número de los mismos, aumentan la actividad y eso lleva a que la utilización de la glucosa sea mayor, derivado de la mayor sensibilidad a la acción de la insulina que se condiciona, ¿sí? Actúan en forma muy importante en estos tres órganos blancos de resistencia a la insulina, sea hígado, músculo estriado y tejido adiposo, disminuyendo en forma marcada esa resistencia a la insulina. Y otro aspecto muy importante es que suprime la liberación hepática de glucosa, aunque no en el mismo nivel que lo hacen las metforminas, de ahí que la combinación de glitazonas con metforminas pues es una excelente opción siempre y cuando el paciente no tenga insuficiencia cardíaca o no tenga un alto riesgo de eventos miocárdicos isquémicos. ¿Qué pacientes pueden ser tratados con glitazonas? Los pacientes de edad avanzada son fármacos muy seguros, no son hipoglucemiantes, son sensibilizadores a la acción de la insulina, son antihiperglucemiantes y hay que recordar que un efecto bien establecido lo vamos a obtener después de 4 semanas de estarlo brindando diariamente. Pacientes que tengan hiperinsulinemia de ayuno también son buenos candidatos. Tenemos los datos del estudio DREAM en los cuales se demostró que la conversión de prediabetes a diabetes en aquellos pacientes que recibieron rosiglitazona fue mucho menor, 62% de reducción comparado con los que recibieron ramipril y un porcentaje mayor de reducción comparado contra placebo, ¿sí? Pacientes que tengan antecedente de diabetes gestacional son buenos candidatas, toda vez que estos fármacos sensibilizan a la acción de la insulina y entonces pueden llevar a la euglucemia a estas pacientes que tuvieron diabetes gestacional. Pacientes en los cuales tengamos documentado la resistencia a la insulina, y no es necesario que hagamos tantos estudios, al principio por lo menos el 80% de los diabéticos tipo 2 obesos tienen resistencia a la insulina, son buenos candidatos. El propio paciente obeso, y aquí podríamos aprovechar esa ventaja que nos dan las glitazonas de una redistribución del tejido adiposo, y hay que tomar muy en cuenta que sean pacientes sin cardiopatía isquémica ya documentada, ya diagnosticada, porque el riesgo de un infarto se pudiera incrementar, sobre todo con rosiglitazona. También hay que descartar en estos pacientes que tengan alguna alteración vesical o alguna sospecha de cáncer vesical, porque si les vamos a dar pioglitazona, el riesgo es mayor. Las dosis de rosiglitazona podemos utilizar desde 2 miligramos hasta 8 miligramos diariamente, el promedio son 4 miligramos. En el caso de prediabetes podemos utilizar 2 miligramos de rosiglitazona y seguramente vamos a tener un buen control de las cifras de glucosa en estos pacientes. Y las dosis de pioglitazona van de 15 a 45 miligramos. Más o menos 4 miligramos de rosiglitazona ejercerán un efecto parecido a 30 miligramos de pioglitazona.
y 8 miligramos de rosiglitazona ejercerán un efecto similar a 45 miligramos de pioglitazona. Hay que tomar en cuenta que a mayor dosis de cualquiera de estas dos glitazonas, la retención de líquidos derivada de la retención de sodio que se da puede ser mayor y entonces el riesgo de insuficiencia cardíaca incrementarse. Un aspecto importante es considerar que nuestro paciente diabético no tenga insuficiencia cardíaca clase funcional 3 o 4. Si tiene una clase funcional 1, lo podemos utilizar, nada más hay que estarlo monitoreando estrechamente. Clase funcional 2 lo podemos utilizar todavía, pero con una vigilancia todavía más estrecha. Clase funcional 3 o 4, el que ya está en edema pulmonar, sin duda está contraindicado darle el tratamiento con glitazonas. Los efectos secundarios que se ejercen con la glitazona suelen ser leves y no tan severos en relación a lo que se condiciona. Uno puede ser ganancia de peso y esta ganancia de peso sobre todo está dada por retención de líquidos asociada a la retención de sodio que suele darse. Otro es la presencia de edema asociada a esa retención de agua. Anemia dilucional secundaria a la misma retención de líquidos. Estos pacientes pueden tener no nada más anemia dilucional, sino cifras bajas de plaquetas y cifras bajas de glóbulos blancos derivados de esa dilución. Puede haber una caída aparente de 1000 leucocitos por milímetro cúbico, de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico o un descenso de 1 gramo en promedio de las cifras de hemoglobina, pero de origen dilucional. Se ha considerado que pudiera haber alguna toxicidad hematológica, algunos pacientes sin duda la podrían presentar, pero no es una característica esto y las alteraciones hematológicas que se dan generalmente son dilucionales. Pacientes que tengan antecedente de hepatopatía, si tienen una clasificación Child B o C, hay que tener mucho cuidado. En B lo podemos indicar, en C preferentemente ya no, y si lo utilizamos hay que estar monitoreando las cifras de aminotransferasas, tanto alanino aminotransferasa como aspartato aminotransferasa o TGO y TGP. En el primer año vamos a hacer un monitoreo de aminotransferasas cada 3 meses. Si nosotros vemos que no hay una elevación de las mismas, continuamos con el fármaco y para el segundo año podemos hacer determinaciones de control cada 6 meses. Después del segundo año y en esos pacientes que no han presentado alteración alguna, ya podemos hacer el monitoreo cada año. Ahora, si en cualquier momento de la evolución en la cual le hemos indicado glitazonas a nuestro paciente, vemos que hay una elevación a 2 veces el límite superior normal de las aminotransferasas, lo mejor es suspender el fármaco. En el caso de rosiglitazona y pioglitazona es poco común que tengamos que suspender el fármaco por hepatotoxicidad. Esto ocurría frecuentemente con troglitazona y por eso se retiró del mercado, pero no está por demás estrechar la seguridad en nuestros pacientes, sobre todo aquellos que tengan algún antecedente de hepatopatía. Podemos encontrar también incremento de creatinfosfoquinasa, aquí hay que monitorearlo, puede estar en relación sobre todo a algún problema isquémico miocárdico y aquí hay que tener una vigilancia estrecha. Contraindicaciones para el uso de glitazonas, bueno, sin duda uno de ellas es insuficiencia cardíaca, clase funcional 3 o 4. Paciente que tenga cardiopatía isquémica, a mayor severidad de la misma, mejor no someterlo al riesgo. Pacientes con enfermedad hepática activa, aquellos individuos que tengan alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático con aminotransferasas ya elevadas, que pueden estar en relación a hígado graso, pero si son 2 veces el límite superior normal, mejor no indicarlo, ¿sí? Y pacientes que presenten elevaciones a lo largo del tratamiento, más de 2 veces, no 2 veces y medio, ya con 2 veces mejor hay que limitar ese riesgo y suspender el fármaco. ¿Qué otras recomendaciones podemos dar en el caso de las glitazonas? Bueno, una enorme ventaja es que no requieren ajustarse en caso de que el paciente diabético tenga falla renal, tenga algún deterioro de la funcionalidad renal,
no requieren de ajuste alguno. Eso sí, hay que hacer monitoreo de la función hepática continuamente y en el grupo de pacientes de edad avanzada, en los ancianos, tampoco requiere algún ajuste. Vamos a pasar a hablar ahora de los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Mencionaba anteriormente que el prototipo es la carbosa, es el fármaco de este grupo que más se vende en nuestro país. Otro es el miglitol y la voglibosa, muy parecida en su efecto a la carbosa, ¿sí? Y este grupo de medicamentos son inhibidores competitivos de la glucoamilasa, sucrasa, maltasa intestinal y nos condicionan un descenso, una disminución en la absorción de carbohidratos complejos, retardan esa absorción y entonces se ve limitado el pico postprandial de la glucosa. Entonces, estos medicamentos, su principal indicación va a ser en aquellos individuos con picos postprandiales de glucosa. Aquí es donde más va a actuar, nos va a llevar entonces a disminuir ese pico postprandial y se va a reflejar entonces en los valores de la hemoglobina glicada. Entonces, los inhibidores de alfa-glucosidasa, sea carbosa, miglitol o voglibosa, disminuyen la hiperglucemia postprandial por los siguientes mecanismos: retraso en la absorción de carbohidratos y retraso en la entrada de glucosa a la circulación sistémica. Esto finalmente va a impactar en la hemoglobina glicada. El rango que se ha reportado es descensos de 0.6, 0.7 hasta un 1%. La mayoría son alrededor de 0.6, 0.7. Y hay que recordar que su efecto hipoglucemiante o antihiperglucémico realmente es débil. Luego entonces su mayor utilidad está en los picos postprandiales, ¿sí? En el caso de la glucosa plasmática en ayuno, los descensos que podemos esperar van de 25 a 30 miligramos por decilitro. Como ven, es un efecto escaso. Y en el caso de la glucosa postprandial, la pueden disminuir de 40 a 50 miligramos por decilitro. ¿Cuáles serían las indicaciones para el uso de este grupo de fármacos antidiabéticos? Bueno, sin duda son de gran utilidad en el diabético tipo 2 recientemente diagnosticado, y hay que recordar que el paciente recientemente diagnosticado tiene más alteraciones en la glucosa postprandial que en la glucemia de ayuno, o bien en aquellos que tengan un discreto descontrol de la glucosa de ayuno. Puede combinarse con sulfonilureas o con biguanidas, ¿sí? Con cualquiera de las dos es una excelente combinación. En el caso de las biguanidas podemos incrementar los eventos adversos a nivel intestinal, pero en su mayoría son tolerables. Otros efectos que ejercen los inhibidores de alfa-glucosidasas, y este sería un efecto favorable, es la disminución de triglicéridos, derivado también de la disminución en la absorción de los mismos a nivel intestinal. Una recomendación importante es que estos medicamentos deben ser administrados junto con el primer bocado. Entonces el paciente va a dar el primer bocado y conjuntamente se toma su medicamento. Aquí no requiere minutos antes de que comience a comer, y si lo hacemos después, el efecto ya no va a ser el deseado porque la glucosa ya se absorbe, y cuando comience a ejercer su efecto el medicamento, pues ya una parte de los carbohidratos se han absorbido al torrente circulatorio y habrán dado una elevación postprandial. Las dosis recomendadas van de 75 a 100 miligramos 2 veces al día. A veces los podemos dar 3 veces al día, pero después de varias semanas de tratamiento para mejorar la tolerancia a los fármacos. Es conveniente que comencemos con 50 miligramos al día. A veces, en aquellos pacientes que son muy susceptibles, tenemos que comenzar con dosis más bajas, como de 25, y después de una semana o a veces 2, hacer el incremento a 50, y así progresivamente hasta alcanzar la dosis ideal en estos pacientes, que puede ser hasta de 100 miligramos 3 veces al día. Es muy importante que le digamos a nuestros pacientes que van a recibir inhibidores de alfa-glucosidasas que limiten el consumo de carbohidratos durante el tiempo que estén tomando este grupo de fármacos, porque se puede incrementar la presencia
de flatulencia y de distensión abdominal, ¿sí? Como contraindicaciones tendríamos alteraciones gastrointestinales, pacientes que tengan meteorismo, pacientes que tengan distensión abdominal, esta se va a ver incrementada con el uso de inhibidores de alfa-glucosidasas. Pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria no son candidatos a este grupo de medicamentos. Aquellos que cursan con mala absorción tampoco. Esa mala absorción que ya de por sí tienen se va a ver incrementada por el enlentecimiento de los carbohidratos y la frecuencia de diarreas puede ser mayor. Pacientes con obstrucción intestinal tampoco, toda vez que se van a acumular más tiempo los carbohidratos a nivel intestinal y entonces vamos a tener un sobrecrecimiento bacteriano que va a contribuir por un lado a diarreas, pero por otro lado a condicionar mayor distensión abdominal. De los eventos secundarios más reportados, sin duda, es la flatulencia, el dolor abdominal y la distensión abdominal, que cualquiera de ellos sin duda suele ser bastante molesto. En esta diapositiva vemos el algoritmo de la Asociación Americana de Diabetes y la European Association for the Study of Diabetes, que se revisó en 2008, en 2009 prácticamente quedó igual. Y aquí tenemos en el primer paso, por un lado, las modificaciones al estilo de vida, ese tratamiento no farmacológico, modificar nuestro plan de alimentación, incrementar la actividad física y el uso de metformina desde ese primer momento. Establecemos el diagnóstico y aparte del tratamiento no farmacológico ya le estamos indicando metformina a dosis bajas a nuestro paciente. Si no es suficiente, entonces podemos agregar a esas opciones o bien insulina basal o sulfonilurea. O la otra opción es que le agreguemos un agonista GLP-1 o glitazonas, propiamente pioglitazona es la recomendación de estas dos entidades, y esperar a ver si con estas combinaciones que hemos hecho hemos logrado ya algún mejor control metabólico. Si no es el caso, entonces vamos a hacer otra combinación. Aquel paciente que ya tenía metformina más insulina, le podemos entonces intensificar el tratamiento con insulina mediante dosis repetidas de insulina o asociar insulina basal con bolos de insulina de acción corta o ultracorta. En aquellos pacientes que tenían metformina más agonistas GLP-1, les podemos agregar pioglitazona y o sulfonilurea. Y en aquellos pacientes que tenían metformina más pioglitazona, les podemos agregar una insulina basal. Entonces, el caso es que nosotros vayamos buscando la combinación más adecuada para cada paciente y logremos ese estricto control metabólico que deseamos. Hay que recordar que las metas terapéuticas que queremos alcanzar son glucosa en ayuno entre 90 y 100, pero hay que recordar que el que está más cercano de 90 con cualquier cosa pudiera ser una hipoglucemia. Si se retrasa en el consumo de algún alimento, si hace una mayor actividad física a la habitual, puede hacer hipoglucemia, o bien el hecho de que el paciente se le olvide que iba a tomar algún alimento, ya puede ser suficiente para que se le condicione esa hipoglucemia. Entonces, por eso se permite que el paciente pueda estar alrededor de 100 para tener un rango un poco de mayor seguridad. Y si lo tenemos entre 100 y 105 es una cifra excelente. Es muy conveniente que no esté por arriba de 115 miligramos por decilitro, toda vez que aquí podemos estar generando complicaciones tardías. Entonces, entre 100 y 105 miligramos de glucosa en ayuno es una excelente cifra. En el caso de la glucosa postprandial, es conveniente que al cabo de 2 horas esta no pase de 140 miligramos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que ver qué está pasando con la glucosa en el postprandio. Si ahí hay picos, utilizar alguna de las opciones terapéuticas que más actúe en ese momento, o inclusive puede ser insulina de corta acción que nos permita inhibir esos picos postprandiales. Y la cifra de hemoglobina glicada
menor de 6.5, entre 6 y 6.5% es una cifra bastante buena. Entonces debemos de alcanzar la meta con las combinaciones que sean necesarias. En el caso de falla secundaria, y aquí vamos a tener glucemias plasmáticas de ayuno mayor de 140 o mayor de 120, ya no es una buena cifra, eso nos está generando complicaciones tardías, o tenemos hemoglobinas glicadas por arriba de 7 y peor aún arriba de 8%, aquí tenemos que hacer algo. Sin duda tenemos que combinar distintos fármacos para llevar a nuestro paciente a las metas deseadas. Entre las causas, pues hay diversas. Uno puede ser el progresivo deterioro de la funcionalidad de la célula beta pancreática. El paciente no se está adhiriendo adecuadamente al tratamiento, aunque nos diga y nos jure que sí ha llevado su tratamiento en forma regular, tal como se lo indicamos, y que el plan de alimentación lo ha respetado religiosamente, a lo mejor no es la realidad, ¿sí? O bien el paciente está obeso o ha incrementado su peso. Otra opción es que la actividad física que se le ha recomendado sea menor la que está realizando que lo recomendado, o bien la otra opción es que es un ejercicio insuficiente y debemos descartar también enfermedades intercurrentes, sobre todo procesos infecciosos. Hay que buscar intencionadamente infecciones urinarias, respiratorias, de tejidos blandos inclusive, micosis, infecciones vaginales en el caso de las mujeres. Hay que buscar qué puede estar contribuyendo al descontrol de este paciente, o bien quizá esté tomando algún fármaco que nos genera hiperglucemia. El porcentaje de falla secundaria anual se considera que es de 5 a 10%. En el estudio de LUCA-PDS se reportó del 7% y esto se va incrementando conforme vaya avanzando el tiempo de evolución de la enfermedad. En esta diapositiva vemos datos en relación a la combinación de sulfonilurea con acarbosa. Vemos, por ejemplo, en la línea marcada con azul, que corresponde a los resultados obtenidos con placebo, un incremento de 0.04%, marginal, pero incremento al fin. En la línea verde vemos los resultados obtenidos con acarbosa, un descenso de 0.5% de la hemoglobina glicada basal al cabo de 24 semanas. Con la tolbutamida, esta sulfonilurea de primera generación, en azul claro vemos un descenso de 0.9%, pero cuando combinamos acarbosa y tolbutamida, y es la línea amarilla, vemos que el porcentaje de descenso de la hemoglobina glicada se incrementa a 1.3%, un descenso mayor que con cualquiera de los otros fármacos en forma individual. En esta diapositiva vemos la combinación de sulfonilurea y propiamente glibenclamida con metformina. Vemos en la línea azul aquellos pacientes que recibieron glibenclamida un incremento de 0.2% sobre la basal de hemoglobina glicada. En rojo, los pacientes que recibieron metformina, un descenso de 0.4%. Y cuando combinamos glibenclamida con metformina, que sería la línea verde, un descenso de 1.7% de la hemoglobina glicada, que es una excelente cifra. Entonces, con la terapia combinada, si nosotros asociamos estos distintos grupos de antidiabéticos orales, podemos obtener mejores resultados. Combinando alguna sulfonilurea y metformina, podemos alcanzar un descenso de hasta 1.7% de hemoglobina glicada y descensos en la glucemia en ayuno de 65 miligramos por decilitro promedio. Sulfonilurea más glitazona, descensos de hemoglobina glicada de 0.7 a 1.8% y sobre la glucemia en ayuno de 50 a 60 miligramos por decilitro. Con sulfonilurea más acarbosa, descensos de hemoglobina glicada promedio de 1.3% y descensos en la glucosa en ayuno de aproximadamente 40 miligramos por decilitro. Cuando combinamos repaglinida más metformina, la hemoglobina glicada puede alcanzar un descenso de 1.4% y los descensos de glucemia alcanzar 40 miligramos por decilitro.
Y cuando utilizamos insulina, el descenso de hemoglobina glicada es abierto, puede ser mayor, puede alcanzar 2%, a veces un poco más de los niveles basales, y el descenso de la glucosa también suele ser mayor, pero esto se verá en otra revisión. Cuando utilizamos combinaciones de fármacos, se recomienda que la dosis máxima de sulfonilureas, en el caso de glibenclamida, no rebase los 20 miligramos, glipizida tampoco más de 20 miligramos y glimepirida no más de 8 miligramos. Igual que si lo diéramos en forma individual. Cuando utilizamos combinada la biguanida, la dosis máxima de metformina es de 2 gramos 550 miligramos. 3 tabletas de 850 miligramos. Se ha visto que aunque demos dosis mayores, el efecto ya no se incrementa. Y aquí vemos algunas de las combinaciones fijas más comunes en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, sulfonilurea más biguanida, clorpropamida más fenformina o metformina. Tenemos al Ovinese, al Insogen Plus y al Melitron. Glibenclamida y metformina, bioglucón M o M5, Daupar, Silnorboral, Glucovans, glimepirida más metformina, glimetal es una de las combinaciones que tenemos. Bien, pues con esto hemos llegado al final de esta presentación. Hemos revisado una parte de los grupos de antidiabéticos orales y yo espero que esta presentación sea de gran interés, pero más aún de mayor utilidad para ustedes y los pacientes que van a ser tratados o que ya son tratados por ustedes. Muchas gracias.